Dice mi amigo Sergio Fernández Pinedo, de este equipo, dice, me has dado un ¿También flash de Vitoria? También de Vitoria. Bien. Arranca la Noche de Horizonte, sí, claro. Me dice Paloma, oye, y que no te olvides que ahora arranca la Gran Noche de Horizonte, la de los jueves, la especial, e intentamos meter entrevistas que les pueden aportar algo. A ver, presentar a Juan Manuel Ulloa yo creo que sobra, no sé cuántos Goyas, ¿no? Unos cuantos. Es decir, en la cresta de la ola de lo mediático y de lo que significa la industria audiovisual, películas clásicas, Alas de Mariposa, La Madre Muerta, el taquillazo aquel de Airbag, que durante algún tiempo, si no me equivoco, Juanma, fue el top, ¿no?, en nuestro país. Luego muchas más obras, por supuesto, porque un creador nunca deja. Buenas noches, amigo paisano. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Te gusta? Bonito, ¿eh? Maravilla, maravilla. Gracias por la invitación. Veo que hay temas candentes de actualidad y de primer orden. No sé qué hago aquí en medio de esta vorágine de asesinos a sueldo. Hombre, la película tiene mucho que ver con el mal, ¿eh? Efectivamente. Lo que pasa es que en la película se habla no tanto del malvado evidente, sino de ese mal que escondemos, es decir, de esa parte oscura que guardamos todos los seres humanos. Se reivindica precisamente el que todos tenemos esa sombra, ese lado oscuro, y de que lo necesario es reconocerlo precisamente para iluminarla y para curarla, ¿no? O sea, se habla más del ciudadano común, más que de estos grandes malvados que salen en Horizonte. Y es muy común y es muy, para mí, claro, muy reconocible. Y entonces yo cuando la veo, que digo, ¿por qué esta película? Y van a entender todo perfectamente. ¿Por qué esta película tiene, no sé si problemas, Juanma? O sea, no es fácil hacer una película de autor que no pase por ciertos aros, es que no sé cómo preguntártelo. Sí, a ver, el cine es complicado y el cine es un acto de fe, entonces tú tienes que confiar en tu proyecto y a veces no sale el proyecto. La gente desconoce que la mitad de las películas que se ruedan no se estrenan y muchos proyectos nunca se ruedan. Esta película la escribí en 2006. ¿Qué? En 2006 la escribí. 20 años. Sí, he hecho cosas entre medias, ¿eh? No creéis que estaba haciendo una película 20 años. Pero que no es fácil sacar algo adelante. Es muy complicado, has dicho, la mitad no se estrenan. O sea, ¿Y muchas dónde no van? se ruedan. ¿En cines o luego se estrenan? En ningún sitio, van a un cajón. Van a un cajón. Van a un cajón. Es una película. Es un medio muy frustrante en el cual muchos cineastas pierden sus amistades, se pelean con su familia y al final para hacer una película que no llega a estrenarse. Entonces los estrenos que vemos son solo una parte de lo que se rueda y muchas películas no llegan ni a rodarse siquiera. Yo en mi haber tengo 2 o 3 proyectos que de alguna forma llevé a cabo, desarrollé, por supuesto había un guión y nunca se pudieron rodar por cuestiones financieras, etc. El caso del mal es complicado también, se escribe en 2006, se intenta poner en marcha en 2012, se iba a rodar en inglés, había por ahí un reparto que incluso en una situación en Los Ángeles me ofrecieron a Sharon Stone para uno de los papeles, me dijeron, va, es una has-been, vale poco y tal. Has-been es que ha sido, sí. Y al final... Sharon Stone, según algunos listos del cine, es una ya ha sido. Es una ya ha sido. Qué selva. Así de fuerte es. Lo que pasa es que a partir de esa, eso ocurrió en 2012, a partir de esa época vuelve otra vez al candelero porque hace alguna otra película interesante y vuelve a ser una, no es una ha sido, ahora es de nuevo está en el, como pasa con Tarantino, con los personajes que él elige, ¿no? Con los actores que elige. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 2020 hago Baby, que es una película que está apoyada también por Televisión Española y que tiene un recorrido muy bueno de festivales, aunque pilla en medio de la pandemia, también otro desastre absoluto, y hay una confianza en mí por parte de Televisión Española y empezamos a preparar El Mal. El Mal lleva desde 2021 aproximadamente en marcha y en 2024 se rueda y en 2025, pues bueno, la tenemos preparada y ya la estrenamos. Bien, pero entonces, ¿qué pasa? Porque yo te oigo algunas declaraciones, que es lo que me llama la atención, de decir, la gente no sabe el calvario que es esto en el sentido de, sobre todo, si no te adaptas a ciertos modelos, ¿no? A ver, hay un sistema establecido que está muy relacionado con la ideología. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente las ayudas a las que accedes en base a que tu película sea ideológicamente aceptable, hay una serie de filtros para darte las ayudas, las propias televisiones tienen también esos filtros ideológicos porque el poder, digamos, de la política es enorme. Entonces, no solamente está en las ayudas y está en las plataformas y está en las televisiones, está en la propia distribución, está en los medios de comunicación, está en la exhibición y si no estás dentro de ese estatus de película ideológicamente aceptable, no existes. Vale, ¿qué tienes que tener para que sea una película ideológicamente aceptable? ¿Qué guión es ese? No lo pues sabemos. bueno, es lo que se ha venido a llamar el wokismo, es decir,
si cumples esas pautas del cine woke, donde tiene que haber inclusión, paridad y todas estas cosas que hemos aprendido en los últimos años, que están impuestas y que están en una agenda que, bueno, que se ha venido a llamar una agenda 2020, 30, etcétera, etcétera. Si no entras dentro de eso, es decir, si simplemente tu película es una película independiente, libre, que cuenta una historia la que tú quieres contar, porque que es te da la gana contarla, porque te da la gana contarle, porque crees que igual hay un público también para ella, no entras en esos parámetros o tienes muy pocas posibilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Estás en un limbo y cuanto más independiente y más de autor es la película, más dificultades tienes para entrar en ese mercado. Entonces nos encontramos con el mal, después de nuestros 19 años de periplo, con que conseguimos hacer una promoción nuestra personal en Internet, que es una amplia promoción que se consigue hacer además con una empresa, Acerion, que nos ayuda y nos apoya y confía en nosotros, pero no tenemos salas. La exhibición dice que no es una de las películas adecuadas para estar en cartelera, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te encuentras en la cartelera, que yo creo que son las declaraciones que tú has conocido, te encuentras el resultado de este adoctrinamiento y de esta ideología, que es, en un lado, un cine, vamos a decir, neutro, que es el cine familiar, superhéroes, dibujos animados, comedia blanca, para no pensar, es decir, palomitas y que la gente vaya a casa sin ninguna idea, le entre por aquí, le salga por aquí, y en el otro lado tenemos las películas que hablan de causas ideológicas, que todos sabemos cuáles son, y entonces si estás en uno de esos dos grandes grupos, pues tienes un recorrido, si no estás en ninguno de esos grandes grupos, estás fuera del sistema. Que, Juanma, todo el mundo diría, oye, el cine tiene que haber de todo, absolutamente es que si no, de todas todo. las películas serían iguales, claro, ¿no? de todo, pero yo lo digo, y lo digo porque saben ustedes que nosotros aquí me pongo a ver la película y digo, oye, pero que vete a saber, a lo mejor es una cosa que no entiende nadie, que también hay un cine que es, oye, qué maravilla y no entiende nadie. Bueno, bien, es que tiene derecho, como en el arte, a que no lo entiendan. Claro. Pero resulta que la película que yo veo de Juanma Bajoyoa, les doy mi palabra, yo me he quedado primero bastante inquieto, y para inquietarme a mí te aseguro que muy inquieto con todo, ¿no? Y entonces digo, con la cantidad de bazofia que yo veo absolutamente promocionada y que tiene todo el derecho del mundo, yo creo, en el mercado, pero jolín, ¿por qué dice este hombre con este recorrido tan largo que hay tantos problemas, tantas dificultades? Y te encuentras que no hay salas y que la película es asfixia. La película es asfixia, la gente, nos hemos movido mucho en las redes, porque no teníamos detrás un gran grupo, digamos, apoyando, y ¿qué ocurría? Que la gente estaba en Málaga y nos decía, estoy viendo el tráiler en Internet, pero no tengo película en mi ciudad. No hay película en ciudades, estoy hablando de ciudades muy grandes. En el País Vasco había, no sé, 2, 3 copias de la película, en Madrid había lo mismo, en Barcelona había que irse a un cine de las afueras a ver la película. O sea, la distribución, la exhibición también está muy supeditada a esta, vamos a decir, agenda ideológica, y cuando estás fuera de eso, pues tienes una vida muy corta. ¿Por qué estás fuera de eso? Alguien puede decir, Juanma, tú llevas varios Goyas, tú has tenido un enorme éxito de taquilla incluso, eres una de las figuras principales de principios de los 90 ahora, todos lo sabemos. ¿Por qué alguien decide en lo humano, en lo personal, oye, yo no voy por ahí, tengo el derecho a no ir por ahí? Bueno, es que yo creo que hay una imposición, es decir, esto no es una cosa que el pueblo llano sale a la calle y dice, queremos esta imposición ideológica. Eso ha sido una cosa que viene, como hablamos, desde una agenda, y esa agenda es un juego nefasto, un juego político que el ciudadano ha aceptado. La gente ha olvidado quién es y ha abrazado una ideología y un enfrentamiento que nos han proporcionado los partidos. El otro día hablabais aquí en este programa, creo, de que no hay una democracia como tal, hay una partitocracia, y la gente ha caído en esa trampa, lamentablemente la gente ha caído en esa trampa. Y ha habido un momento en el que los periodistas, que antes eran nuestros ojos y nos contaban lo que veían, ya no nos cuentan lo que ven, nos dan su opinión. Y los artistas, que lo que hacían era mostrarnos su alma, ya nos muestran su alma, nos dan soflamas políticas. Y yo no quiero dar soflamas políticas, yo no he venido a este mundo ni a señalar con el dedo, ni he venido a este mundo a juzgar a los demás, sino que he venido a aprender, he venido a observar y he venido a entender. Y eso es lo que creo que se ha perdido, ¿no? El artista antes estaba desligado de ese poder, y en cualquier caso había pues unos mercenarios que rodaban pues para ganar dinero, en fin, comprarse un chalet totalmente lícito, pero había otra gente que sencillamente buscaba la verdad, la belleza, el amor. Pero ahora muchos cineastas lo que buscan es tener razón. Ha
ha venido a este mundo a tener razón. Oye, Juanma, y antes de esta Agenda 2030, alguien os decía, o a nivel, hemos pasado por diferentes gobiernos en nuestro país, os decían, bueno, ahora tenéis que meter esto de género, ahora tenéis que meter tal, o no había esa imposición? ¿Cuándo llega esta ola, no? Claro. Antes no, antes lo que había es, en los años, vamos a decir, 80, quizá 90, lo que había es un condicionante, vamos a decir, más político en cuanto, por ejemplo, en el País Vasco, el euskera. Si la película hablaba de un condicionante más folclórico, del pueblo vasco, etcétera, etcétera, eso era mejor visto y tenías más posibilidades. Ahora no, ahora en las subvenciones tú ves ya el epígrafe que te dice que no tiene que haber roles de género, o sea, no sé, todas las comisarias de todas las iglesias españolas... ¿Cómo que no tiene que haber roles de género? Que no tiene que haber roles de género, te dicen que será, bueno, revisado eso y que en función de esa condición, pues es probable que no recibas. Los cineastas varones lo tienen profundamente jodido porque no tienen puntos en las ayudas, entonces se ha creado un sistema profundamente discriminador. ¿Qué son los puntos? Yo sé que esto puede ser, es que esto es un delirio y bueno, ahí conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, 100 puntos, que unos cuantos son vamos a decir, subjetivos, de que tu guión guste o no guste, en los cuales esa subjetividad entra esos roles que no deben estar ahí porque serás mal visto, serás mal juzgado. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con, por ejemplo, tu currículum, si has conseguido una televisión, etcétera. Bien, os puedo decir que mi currículum, por ejemplo, es, que tú antes has comentado, pues los premios que haya podido tener, el recorrido puede tener 3 puntos, de 100, no es mucho. O sea, tu prestigio y currículum vale 3 de 100. Puntos, 3 puntos. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene 10 puntos. O 12 puntos si además es la directora de foto, la directora de... Entonces, es decir, ya no es el mérito lo que importa es tu condición. O, finalmente, una ideología que ha impuesto esta condición. Entonces, se trata... Si es un chico te ponen menos puntos. Si ninguno, el que coges en la calle, ningún punto. Ninguno. Es decir, antes no poníamos en duda a nuestras compañeras cineastas, porque estaban ahí porque se lo habían ganado. Claro. Ahora ya no importa tanto el mérito, sino importa tu condición. Bueno, eso es como las empresas que nos hacen tener a un determinado número, ¿no?, de mujeres dentro de las empresas. Sí, de hecho, bueno, llegas a escuchar eso, que el mérito es... No te lo oí a alguien decir, que el mérito es facha, ¿no? Que el mérito no es aceptable, que lo que importa... Pero vamos a ver, ¿en qué momento Juanma Bajo Ulloa, de Vitoria, un tipo que ha hecho todo tipo de películas, esto es lo que está contando, a mí me parece una bomba de tal nivel y tal profundidad, que ya veremos lo que pasa. ¿En qué momento te conviertes entonces? ¿Has sido facha para algunos que te aceptaban? No, eres inaceptable, es decir, de alguna forma el poder necesita controlar el relato. Vosotros lo sabéis, el relato. Y los cineastas tienen un relato. Hay cineastas que llegan al público y los productos audiovisuales emocionan a la gente. Yo, la persona que soy, me he convertido en la persona que soy porque vi películas cuando tenía una determinada edad, leí libros, vi obras de teatro, videoclips, cómics, que me llegaron a un lugar muy profundo, artistas que pusieron nombre a cosas que yo no sabía decir, y gracias a esos artistas me he convertido en la persona que soy. Es decir, gente libre que libremente quería contar algo, y eso ha trascendido a mí y a muchas otras personas. Yo entré a ver El hombre elefante a un cine y cuando salí era otra persona. Y esa película nunca ha salido de mí, está dentro. Toro salvaje, un montón de películas que todos conocemos. Bien, pues hay un momento en el que ya no importa tanto lo que tienes que contar, sino de qué bando estás y quién eres. Y en ese momento el cineasta deja de ser una persona libre y un creador libre para estar al servicio de un sistema y al servicio de una agenda, como decíamos antes. Te vas a buscar enemigos. Pues no sé, me tendré que buscar enemigos, no lo sé. Es que realmente yo no he venido aquí a hacer amigos ni a señalar con el dedo, como decía antes. He venido a hacer cine y a hacerlo libremente, ¿no? Y es lo que he hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces tu primera obra, de alguna forma el sistema ve si eres válido y si tu capacidad narrativa o tu poder narrativo es de conectar con la gente. Si realmente conectas con la gente y tienes ese peligro, esa capacidad, inmediatamente recibes los cantos de sirena para participar de ese pastel y trabajas para ese ámbito, digamos, que está repartido o que se reparte. Cuando decides ser un cineasta independiente, hacer cine de autor, como es el que he hecho yo, desde Alas de mariposa a La madre muerta, fueron películas, yo hipotequé mi casa una vez, otra vez, perdí mi casa, bueno, pues yo quería hacer cine, ¿no?
Bueno, mi familia también, las que me apoyaron. Ya no estás controlado por el sistema, ya tu discurso, tu relato no está en sus manos, va por libre. Por lo tanto, tú que conectas con el público, que le haces reír, que le haces llorar, pero que vas por libre, eres peligroso. Oye, y actores que digan, uy, no, que este no entra por el lado woke, no vamos a Bueno, hay trabajar muchos, con él. es que si veis las entrevistas de los cineastas, de la gente, de los creadores, es que no hay entrevista donde no aparezca alguna información, alguna pregunta referente a tu limpieza de sangre. Te van a preguntar en algún momento quién eres, de qué pie cojeas y de qué lado estás. Limpieza de sangre. Ideológica. Pero eso es coartar también un poco la creatividad vuestra, ¿no? Al hacer una película, porque Hombre, os van llevando... un poco. Bueno, pues por decirlo de algún modo, porque Bueno, os van llevando por donde ellos quieren. Si tenéis que meter 1, 2, 3, 4, 100 normas para hacer una película, es que es un poco extraño, ¿no? Cuando la creatividad No son en una normas, película es algo, iba a decir que no está escrito, pero sí, es que está escrito. Es que te dicen por dónde tienes que ir. De hecho, la gente a veces escribe películas desde el despacho, sabiendo exactamente qué tiene que escribir, sobre qué temas tiene que hablar. La fórmula. El dogma woke, que todos lo conocemos, que hay 4 o 5 puntos, y si eso está en tu película tienes más posibilidades, y si los participantes en esa película son de determinada manera o son determinadas personas, tienes más posibilidades de obtener la subvención, la compra de la televisión, la distribución, etcétera, etcétera. Juanma, ¿ha habido decepciones grandes? ¿Decepciones de gente que eran colegas, decepciones de gente que eran actores, decepciones con tu trayectoria? No, realmente la decepción ha sido, digamos, con el propio sistema. Porque hay un momento en el que, yo creo que hay 2 momentos en la vida en los que tú pierdes, te decepcionas porque pierdes la inocencia, ¿no? Uno es cuando eres niño, te dicen que los Reyes Magos no existen, que son los padres. Bueno, hay una parte buena, ¿no? Mis padres me protegen, me compran los regalos, son buena gente, ¿no? Pero qué pena, creía en los Reyes Magos, en Papá Noel, y no existen. Bien. Y la otra es cuando te haces mayor, y es descubrir que los políticos no están ahí para tu servicio. Están sirviendo a otros intereses, no al del pueblo. Y eso es muy duro. Y hay mucha gente que no lo entiende, porque queremos creer eso. No queremos perder esa inocencia. Pero es que no es así. Y lo estamos viendo cada día. Lo vemos en tu programa, lo vemos en las noticias, lo vemos cuando husmeamos en la información real, no en la que nos quieren vender. ¿Esto es nacional o internacional? Esto es internacional. Esto tiene que ver con Occidente, principalmente. No se aplica en determinados países del este, donde, bueno, van por libre. Pero en Occidente, de hecho, todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en el cine, en los partidos políticos, viene perfectamente teledirigido desde, seguramente, el Partido Demócrata Americano, ¿no? Porque todo lo que está pasando en esas universidades pasa al año siguiente en las nuestras. Entonces, esa ideología, ese adoctrinamiento, ese camino por el que hay que ir, como dice un gracioso youtuber, hay que estar del lado de lo bueno en contra de lo malo, todo eso está muy medido. Y si no estás ahí, estás fuera. Es aquello de estás conmigo o contra mí, ¿no? ¿Cómo sobrevives, Juanma? Es decir, ante un creador, a pesar de tu prestigio, tus premios, y quieres seguir haciendo cine, ¿te han quitado? ¿Cómo sobrevives? Y doble pregunta, ¿te han quitado alguna de las ganas de hacer cine? Ya te he contado la fórmula, hipotecar tu casa. Solo lo he hecho 3 veces. Casi nada. Bueno, es que sobrevives de mala manera. A ver, yo tengo un condicionante muy bueno que es que no pueden hacerme daño no haciendo cine. Es decir, si no hago cine, no hago cine. No he venido a este mundo a hacer cine, he venido a este mundo a conocerme, a entender, a comprender y a entenderme a mí mismo. Pero el cine es un mecanismo que utilizo para llegar al público y para llegar al otro, porque me interesan las personas, me interesa el comportamiento, quiero entenderlo, ¿no? Pero no pueden ir por ahí. Luego tampoco tengo grandes caprichos. Vivo en un piso, mi coche se cae a cachos, no tengo un chalet, no como en restaurantes, o sea que realmente vivo con lo opuesto, ¿no? Y por ahí es muy difícil. Pero la droga del cine sigue. La droga del cine es que el cine es magia. Es que tú piensas que escribí una película hace 20 años, en el caso del mal, y que llevo 19 años acariciando la posibilidad de ver esa película. Escuchando una música que nadie había compuesto todavía, imaginándome los encuadres en Vitoria donde iba a rodar, en la catedral, en esta calle, en la otra, imaginando qué personas iban a interpretar esos personajes. Se me ocurría una, luego otra, esta se hacía mayor, la otra. Iba pasando por mi cabeza toda una fantasía de cómo iba a ser esa película y nunca ocurría. Y hace 2 meses se estrenó la película en el Cine Capitol, en Gran Vía, en Madrid. ¿Es magia o no es magia, Iker?
Es magia. magia. El mal. ¿Cómo vas a salir de esa droga? Una cosa, Juanma, te han recomendado, pero honestamente, oye, por favor, amóldate. Bueno, he recibido un par de simpáticos consejos. Uno de ellos básicamente fue así como lo mencionas y alguno un poco más desagradable. Pero bueno, el peaje lo pagas y lo pagas porque al final hay magia, porque al final hay gente que ve tu película. El otro día tuvimos un coloquio en Usurbil, en Guipúzcoa, y a la hora y media del coloquio tuvimos que cortarlo, tuvimos que echar a la gente. En Viutera tuvimos otro coloquio en la Cinemastea, la Semana de Cine Vasco, y 1 hora de coloquio. La gente es la que te hace entender lo que has rodado y entender por qué ruedas. Y esa es una droga que no se puede evitar, ¿no? Yo creo que tus declaraciones, y más aquí, son de una carga, como digo, de profundidad enorme, que nos hacen ver dónde estamos. Cada uno puede opinar, por supuesto, libremente, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que nos has contado aquí no se lo he oído a nadie. De tu gremio yo no se lo he oído a nadie. Bueno, es que no lo puedes oír. Es que rige el miedo y la omertá. Miedo y omertá. Tal cual. Si te sales, no vuelves. Bueno, es que estás fuera o estás dentro, ¿no? Es decir, o tragas con lo que hay y lo vemos en todos los ámbitos, porque esto no es solamente, antes lo decía, son las subvenciones, es la distribución, es las plataformas que te entran en tu película si tienes un determinado perfil, es que son los festivales, es que muchos directores de festivales son comisarios políticos y además lo reconocen. Y vas a ver un festival de cine y la selección de películas son películas seleccionadas única y exclusivamente en función de su ideología política. ¿Y de qué nos están contando? No de cómo, no de la calidad del cineasta, sino de qué material hay ahí dentro. ¿Y eso va más, Juanma? Es decir, ¿es un proceso que va más? No, eso está en decadencia. Eso ha ido más en los últimos 20 años. Yo diría que el culmen quizás ocurre en 2022, 2023, en 2020, por ahí, ha sido ya demencial. Sí. O sea, no te hacían una entrevista sin que te preguntaran qué te parecía el Me Too, en fin. Era permanentemente... Después de la pandemia, incluso con la pandemia, todo eso Sí, empezó... todo eso ha sido... Bueno, la entrevista eran periodistas, perdóname. Te entrevistan... Bueno, entrevista periodistas y entrevista del mundo del cine, ¿te refieres? Entrevistas, claro. sí, cuando te hacen una entrevista o le hacen a un compañero o a un actor, ver las entrevistas que hacen a los actores, tienen que invariablemente decir de qué lado están. Si no dicen de qué lado están, cuidadín, ¿no? Te pueden señalar. Entonces, eso yo creo que ha tocado techo seguramente en el 2020 y algo. Y creo que hace aproximadamente 1 año, año y medio, 2 años quizás, está en franca decadencia. De hecho, está en hundimiento, que hay una frase en inglés que es go woke, go broke, que es, ya sabes, sé woke y te irás a la ruina. Y en el mundo de Hollywood, por ejemplo, que se ha vuelto extraordinariamente woke, extraordinariamente ideológico, los fracasos en taquilla son cada vez... Porque toda esta inclusión forzada, todos estos personajes que no funcionan, pero que realmente están cumpliendo unas pautas de una narrativa supuestamente de izquierdas que no hay quien se la crea, ¿no? O sea, ¿dónde está la lucha obrera? Ha desaparecido, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que ha tocado fondo y que ya no hay forma de levantarlo. Es decir, la gente se está empezando a dar cuenta. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que la gente está muy engañada, pero es que es más fácil engañar a la gente que convencerles que han sido engañados. Eso es muy difícil. Entonces la gente en inercia sigue adelante engañada, mirando las noticias y creyéndose lo que le cuentan. Pero claro, eso es una cuestión de responsabilidad, ¿no? De ser una sociedad madura, que no lo es una sociedad infantiloide. ¿Qué es ser maduro? Asumir la responsabilidad. ¿La gente quiere asumir la responsabilidad? No. El Estado te dice, no te preocupes, yo asumo la responsabilidad, yo te doy 400 euros al mes, te dices, perfecto. Claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Por eso no les gustan nada las alarmas. No sé... Cuando pasa algo no les gusta nada que alarmen nada. No sé qué va a ser de ti después de esta entrevista, la verdad. Te lo digo Aquí siempre tendrá un hueco. Iba a decir eso. Iba a decir eso. Mira, ahora mismo... Más malditos que nosotros en plataformas. Delante del público digo... Yo no sé qué será de Juanma Bajo Ulloa, nos ha dejado ya unas cuantas piezas maravillosas. A mí me está encantando su película y no es peloteo y no lo diría nunca si no fuese así. Es verdad que lo estábamos viendo anoche. De verdad. Pero el asunto es el siguiente. Como hacen los directores de cine, te podemos poner aquí una silla, que ponga Juanma Bajo Ulloa y estás invitado aquí a hablar cuando quieras de cultura, arte y libertad. ¿Y en Cuarto Milenio? También. También. Mira, esto parecía eso, ¿eh? El ahí cine, te lo vas a pasar el cine muy bien azul, con todo lo que hay alrededor. Es que, ¿sabes que en un momento dado, Hombre, un Juanma, tema, el mal es un buen tema para Cuarto Milenio. ¿Sabes que estuve a punto, pensé con el equipo, oye, pero Bajo Ulloa va en Cuarto Milenio en Horizonte?
no lo sabía muy bien, porque Bueno, tu película es muy inquietante. El epígrafe de la película sí que encaja porque de alguna forma, y tú la estás viendo ahora mismo, es qué somos capaces de hacer los seres humanos para obtener ese reconocimiento que queremos, que ahora es una pandemia, ¿no? Pandemia. Es una pandemia, esta neurosis de egocentrismo y de narcisismo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Un poco el mito de Fausto, ¿no? Vendemos el alma por... Y luego, por otro lado, esa incapacidad que tenemos de mirar nuestro lado oscuro, ¿no? Nuestra sombra, ¿no? Y eso, pues, pega muy bien en Cuarto Milenio. Así que cuando quieras. Te deseo todo lo mejor. Yo a vosotros, que Gracias, ya lo tenéis. amigo. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Gracias. Ulloa, Muchas gracias. dando una lección magistral, que cada uno puede ir para lo Yo que veía quiera. alguna escena al principio de la película que decía, esto es muy de Cuarto Milenio, ¿eh? Pica Cuando en está ahí en la Flandes. casa... Pica en algunas Flandes, pica en cosas. Flandes. Sí, mucha imaginería. ¿verdad?